Hola a todos, ¿qué tal? De nuevo aquí para hacer el repaso de la semana, una semana muy interesante. Lo primero, denle like, compártanlo, suscríbanse, me sirve muchísimo y espero que el audio ya esté bien. Traté de corregirlo lo más que pude, creo que está en el, no sé si incluso ya vaya a quedar muy duro, me lo dicen en los comentarios, pero creo que ya está corregido ese tema del audio. Ahora, tuvimos una semana muy interesante en el comportamiento del SP 500, que es precisamente al activo al que le hago seguimiento en el mercado de futuros, es decir, el contrato a futuros del SP 500, el E-mini. Y hubo una caída sustancial esta semana, siguiendo lo de la semana anterior, porque esta semana había reportes de empresas. Y cayó fuertemente Tesla, muchísimo cayó un 12%, que por supuesto termina afectando de manera muy fuerte el índice. Y por fin empieza a mostrar esa desaceleración económica a Estados Unidos, que no había mostrado a pesar de tener una tasa de interés muy alta. Es que eso era lo raro. Ya llevamos prácticamente un año a una tasa de interés altísima, al 5,5, y nada que se desaceleraba la economía, un poco acompañado con la burbuja tecnológica. Pero finalmente empieza a mostrar esos indicios de desaceleración. Lo que no sabemos es hasta qué punto, y es la próxima semana, el 31 de julio, que se anuncian de nuevo las tasas de interés para ver si van a bajar o se van a mantener en esos niveles tan altos. Yo anticipo que es poco probable que las bajen, ojalá lo hagan, pero no creo que la bajen del 5,5, sobre todo viendo el comportamiento actual del mercado. Ahora, el principal día en el que cae es el 24 de julio, si no estoy mal es el miércoles. Sí, el miércoles cae muy fuerte porque están los reportes que incluyen a Tesla. Recuerden que el SP 500 es el índice que promedia el precio de las 500 empresas más grandes del mercado por capitalización. Entonces, entre más grande la empresa, más pesa sobre el índice. Y hay 7 empresas que son las que más pesan, que son Microsoft, Apple, Alphabet, que es Google, Nvidia, Tesla, por supuesto, Meta, y me debe faltar una, son 7. Entonces, claro, cuando una de esas se mueve mucho o las 7 empresas caen en términos de su valorización en el mercado, el índice se resiente muchísimo porque esas 7 empresas representan el 30% del total del índice por el nivel de capitalización que tienen en él. Entonces, el miércoles precisamente, Tesla cae un 12% en el valor de su empresa. ¿Por qué cayó tanto? Porque habían los reportes, esta semana son los reportes de ingresos de las empresas, y como se empieza a ver esa desaceleración económica y no van de la mano con lo que anticipan los inversionistas en términos de ingresos, pues mucha gente vendió sus posiciones en Tesla, no quieren tener a Tesla en su portafolio y caen muy fuertemente. Les puedo mostrar aquí incluso eh, la acción de Tesla, se las voy a poner acá. Aquí pueden ver todo lo que cayó el miércoles. Todo esto fue la acción de Tesla, que pasó de estar en aproximadamente $250 a caer casi que a los $210. Más o menos fueron $215. Es una caída muy, muy grande. Muy, muy grande. Un 12%, le repito, fue la caída de Tesla esta semana. Entonces, por supuesto, eso hace que el índice, el SP 500, también caiga muchísimo. Entonces, a eso se debe la caída. Pero precisamente esos movimientos volátiles hacen que esta semana sea muy interesante también en términos de estructura de nivel técnico. Se presentaron muchísimas oportunidades y también hay que saber cuándo no ingresar y no desesperarse. Pero presentó muchas oportunidades que vamos a evaluar. Vamos a empezar entonces con eso. Vemos aquí ya, voy a reducir aquí un poco el tamaño de la cámara para que no les tape toda la gráfica. Y aquí vemos cómo venía subiendo, no desaceleraba en ningún momento el SP 500. Y aquí desde la semana pasada, que fue en 3 días, la semana pasada que cae fuertemente el mercado, lunes y martes empezó un movimiento alcista y después cayó fuertemente, que fue con la caída de Tesla aquí y otras empresas que por supuesto no alcanzan los ingresos esperados, y se estabiliza mostrando un nuevo nivel de soporte. Entonces, previo a esto, yo aquí por supuesto ya tengo todo marcado, pero previo a esto vamos a hacer el análisis antes de que cayera tan fuertemente el mercado, que vendría siendo más o menos por acá. El mercado mostraba este comportamiento bajista, pero ya en el premercado mostraba un comportamiento tan sobreextendido. Y nosotros, al ser day traders, podemos anticipar que el mercado siga avanzando, sobre todo porque ya está por encima de esta área muy importante, en la que previamente el mercado cambiaba fuertemente su dirección, cambiaba muy fuertemente su dirección, finalmente para mantener el impulso general alcista, por supuesto, pero donde cambiaba fuertemente. Entonces, al ser rota esta área e ir tan volátil hacia arriba, perfectamente puede retroceder y apoyarse para mantener ese recorrido alcista. Puede que este hubiese sido, si no hubiéramos tenido una semana tan
con tantas noticias y cosas tan complicadas, porque incluso el viernes salió también el indicador macroeconómico, el PCE, que es el Personal Consumption Expenditures, que son los gastos de consumo personal en Estados Unidos, que es el índice de ese PCE, que es el que toma la Reserva Federal como referencia de inflación. La Reserva Federal no tiende a tomar como referencia de inflación el IPC, sino el PCE. Entonces, al tener también el viernes esa noticia, pues se anticipaban un comportamiento más volátil, pero si no hubiéramos tenido una semana tan complicada como lo fue en términos de fundamentales, pues perfectamente este podría haber sido el retroceso total y que el mercado mantuviera su secuencia alcista. Es más, si los reportes hubieran sido muy positivos, pues también se anticiparía que se sostuviera ese comportamiento, pero no ocurrió. Entonces uno podría aquí anticipar que siguiera ese recorrido, pero eventualmente por los fundamentales va a caer muchísimo. Vamos entonces a la gráfica de 610 transacciones tomando esto en cuenta. Vean las áreas que tenía marcadas. Esta, por supuesto, la tenía aquí marcada muy presente. Esta realmente como mínimo de la sesión del viernes. No porque fuera relevante hacia atrás, aunque parece un punto tal vez provisional. Este soporte, estas no las tenía marcadas, estas las marco eventualmente. Pero esta sí la tenía marcada como soporte. Esta la voy a marcar después con lo que ocurre el lunes y el martes. Pero esta sí la tenía en cuenta pues porque este es el soporte de toda esta estructura y este como punto aquí máximo al que podría llegar, que es desde donde se forma este retroceso para seguir el comportamiento bajista. Pero las otras áreas no las tenía marcadas, tengan en cuenta que los marco a medida que avanza la semana, por supuesto. Entonces pasemos a 610 transacciones y evaluamos aquí ya el lunes el comportamiento del mercado. Como pueden ver, el mercado iba evidentemente alcista, no me voy a detener en ir barra por barra, pero vean cómo el mercado avanza este recorrido alcista y después de esta sobreextensión funciona y desacelera muy bien en el retroceso profundo. Uno podría optar por tomar la posición aquí en la banda media, pero no genera una desaceleración suficiente como para que sea interesante y el mercado igual la sobreextiende un poco antes de la apertura y venía por supuesto muy sobreextendido. Entonces al desacelerar aquí hay una muy buena posición en largo, después sobreextiende de nuevo y lastimosamente no alcanza a llegar. Una lástima, este habría sido un excelente trade. Aquí como ya estamos en el máximo que es, digamos, es representado por este punto máximo también del premercado y de otros puntos hacia atrás que pueden ver en la gráfica macro que ya les puse, pueden retroceder el video. Pues por supuesto aquí no hay posición, de nuevo es lo de siempre, lo que les explico cada semana, uno no se enfrenta a las áreas, es así de sencillo. El mercado rebota en esa área, va fuertemente extendido y después de esa sobreextensión genera una posición en la zona de retroceso profundo porque, perdón, uno podría anticipar que se mantenga ese recorrido bajista. Esta área la marqué después, no estaba aquí marcada, pero igual me parece un poco difícil capturar esta posición. Si lo alcanzan a tomar justo en esta barra bajista, perfecto. Si no, tienen que esperar a que el mercado llegue y cuando llega, por supuesto, viene aquí muy fuertemente alcista, con lo cual, claro, uno busca una barra de reverso a favor, una desaceleración. Si no lo hay, pues no me le atravieso al mercado y no habría entrada realmente. Entonces la posición era aquí, que entiendo es difícil de tomar. Si no se tomó acá, pues se evita esa pérdida. Pero si se tomó bien en esta barra de reverso, pues lastimosamente es una posición técnicamente válida que por supuesto falla. Ya el mercado por encima del área muestra esta posición que puede ser interesante, pero mejor esta con este precedente. Como podemos ver es el mismo tipo de comportamiento repetitivo, aquí uno y otro. Entonces si uno ve el primero, uno anticipa que el segundo se mantenga. Además el mercado fue incapaz de mantener el recorrido bajista, con lo cual el movimiento alcista por encima del área sería bastante interesante. El mercado sobreextiende, pero ya llega de nuevo acá. ¿Qué ocurría por precedente? Que una vez llega a esta área, el mercado cambia su dirección. Aquí no hay posición. Entonces aquí tampoco hay posición, hay que esperar a que el mercado confirme una dirección. Y después de eso el mercado sobreextiende y da esta espectacular entrada que cumple todas las reglas. Esta entrada es buenísima, pero entiendo que ocurre ya al final de la mañana y algunos otros ya hayan operado por acá. Pero realmente no hubo mucho más allá de esta posición y esta. Este trade sí es buenísimo, todas las reglas, sobreextendido, proceso de lateralización, retroceso profundo, mantiene el recorrido. Después muestra esta posición excelente a la banda media. Y esta un poquito difícil de justificar porque, claro, la banda media está un poco arriba de el área. Entonces enfrentarse al área puede ser muy complicado y me parece muy arriesgado. Es mejor esta que va sobreextendida, tiene un nuevo mínimo al pivote anterior y un punto máximo al que se puede proyectar la entrada. Entonces es un excelente trade en corto. El mercado mantiene su recorrido y llega eventualmente a este nivel de precios. No hay un nuevo mínimo, no se enfrenten al mercado. El día lunes, desde aquí se genera el cambio de dirección. Si desde ahí se genera el cambio de dirección, pues por supuesto no me quiero enfrentar a él. Lo supera y podría dar esta posición, pero es lo mismo que en esta entrada.
la banda media está por encima del área y hace un poco complicado justificar esta posición. Esto podría ser un cambio de tendencia, el mercado falla, por supuesto, para continuar bajista y entendiendo que desde aquí el mercado cambia su dirección, puede haber una muy buena posición en largo, como un test de giro, porque si el mercado es incapaz y genera un engaño o un desgaste y rompe nuevos altos a los pivotes previos a este y supera esto y tengo un punto de apoyo aquí en el área, pues puede ser una muy buena posición que uno anticipe al menos llegue hasta acá, ya si después desde acá rebota, pues nada que hacer, pero hay una muy buena posición en largo. Esta es muy difícil de anticipar, honestamente, pero es una buena posición. Después el mercado revienta y sobreextiende. Esta posición me parece muy complicada de tomar, aunque cumple técnicamente el criterio de entrada a la banda media, pero es muy rápido, es un poco similar a esto, a esta de acá. Es una barra bajista que se va muy rápido y el mercado aquí sí se extiende inmediatamente y ya llega aquí al área, con lo cual una posición desde acá no recomiendo debajo del área. ¿Cuál puede ser muy buena? Esta me parece excelente. El mercado llega perfecto aquí a la banda externa. Y cuando llega a la banda externa, pues posiciona en la banda media hasta dónde? Hasta la banda externa. Ya aquí desgasta, no logra nuevos altos. Podría haber una posición aquí que con estos dos intentos no permitiría una gestión y fallaría, pero pues si se toma este, uno anticipa haber tomado, uno entiende que también debió haber estado en el anterior y habría un muy buen target frente a un stop aquí mucho más pequeño relativo a la ganancia previa. Después el mercado que hace cierra el martes con una secuencia lateral cerrada clásica que ya les he explicado muchas veces desde los extremos. Se puede operar perfectamente, aquí el extremo todavía no estaba definido, entonces por eso pongo una X, pero aquí el extremo al estar definido permite un largo que puede ser perfectamente hasta este pivote en donde está la salida. La lateralización cerrada está compuesta por lo que cubre esta área. Después aquí, por supuesto, en corto, desde aquí en largo y en corto hasta que eventualmente cierra el mercado y habría que cerrar las posiciones con claramente un punto medio más o menos por aquí. Pero un mercado lateral cerrado clásico, más o menos la última hora del mercado estuvo lateral cerrado, pero igual ya empieza a mostrar esa volatilidad que viene a finales de julio y en agosto también vienen muchas cosas. El 31 de julio está precisamente la tasa de interés, entonces vuelve esa volatilidad al mercado que permite tener oportunidades independientemente de si es alcista o bajista. Ya aquí llega el martes y el martes el mercado rompe fuertemente alcista hasta el pivote anterior, con lo cual hay que marcar, por supuesto, este como máximo y no logra aquí nuevos mínimos. Entonces al inicio sigue manteniéndose lateral, pero no ha definido el soporte y la resistencia de manera tan clara como al cierre del día anterior, del día lunes, con lo cual hay que estar tranquilos, uno no se puede desesperar, lo que siempre les digo, tomar esta posición un poco arriesgada, pero después está esta muy buena. Este me parece muy bueno, este en la clase lo vimos y el mercado tenía potencial de mantener el recorrido alcista. Esta es un área provisional que marqué, pero no es realmente importante. Por eso recomendé esta posición. De nuevo, esto no es una recomendación financiera como tal, sino era un ejercicio de interpretar la proyección de la gráfica y evidentemente pues esta posición cumplió todo el criterio técnico, el mercado hace nuevo alto, sobreextiende y esa sobreextensión es compensada con retroceso profundo y se mantiene el recorrido alcista. Esta entrada podría también ser muy buena, el mercado avanza, este también sería un muy buen trade a la banda media, vean cómo el mercado respeta aquí banda externa, banda media y sigue su recorrido. El mercado avanza, da este nuevo alto, se podría justificar una posición aquí porque viene funcionando de esa manera, retroceso profundo, banda media, pues aquí estaba el retroceso profundo y uno podría justificar esta posición a la banda media, pero fallaría. ¿Cuál es el inconveniente también? Que si no estoy mal, si yo quito esta X, no hay un proceso de desaceleración aquí. A ver si me equivoco. No, efectivamente, solamente hay una barra que medio responde y el mercado rompe bajista. Pero si se toma, hay tres intentos que permiten o justifican el ajuste del stop y evitar una pérdida en full stop. El mercado cambia, uno podría justificar una posición aquí desde la banda media, pero esa posición desde la banda media viene acompañada de una sobreextensión, entonces me parece un poco complicada de anticipar, honestamente. Aquí, por supuesto, nos estamos enfrentando al área, por lo tanto, no hay posición y el mercado rompe fuertemente alcista y ante esta sobreextensión no podría pretender la posición en el retroceso profundo, pero aquí ya no llega, aquí no llega tampoco y el mercado ha perdido fuerza, por eso tengo marcadas aquí estas flechas. El mercado inicialmente venía muy fuerte, pierde fuerza, está perdiendo esa fuerza aún más en el siguiente pivote y no llega al retroceso profundo, por lo tanto
Tomar una posición desde aquí me parece complicado, el mercado hace muchos intentos, tampoco hay una posición bajista, la verdad no hay un movimiento tan pronunciado bajista, hace muchos intentos y por lo tanto falla para continuar y se dirige en la dirección opuesta. La posición ideal habría sido que retrocediera aquí en retroceso profundo para ganarnos ese recorrido mínimo potencial aproximadamente hasta aquí. Lastimosamente no llegue, como tiene esta pérdida de fuerza, como ya está más tarde en ese recorrido que venía muy sobreextendido y no se mantiene, es decir, hay una pérdida de expectativa alcista, pues ya tomar una posición no vale la pena. Por eso tengo todas esas X ahí marcadas. El mercado sobreextiende de nuevo, pero llega inmediatamente al área. ¿Regla cuál es? La regla es, el mercado llega ahí al área, no hay posición en retroceso profundo, a pesar de que funciona precisamente porque no me voy a enfrentar al área. Y el mercado, aunque avanza hasta aquí, vean que no logra romper el área y responde y se va fuertemente en contra de la dirección bajista que traía. Aquí, por supuesto, no hay posición, el mercado no desacelera lo suficiente y como no viene sobreextendido, pues tampoco hay posición en retroceso profundo. El mercado aquí sí rompe y acá, aunque por supuesto vemos que el mercado vino mucho más atrás, si observamos claramente aquí, quito yo esta flecha, el mercado está desacelerando en donde converge el área con la zona de retroceso profundo. Y esos puntos de convergencia es donde precisamente buscamos tomar las posiciones, en donde converge la estrategia con la estructura, con una proyección de recorrido evidente, que podría ser perfectamente como recorrido máximo potencial el área que le sigue. Entonces, aquí aunque retrocedió más, aquí hay una muy buena posición que si es tomada en el punto eficiente, que sería acá, pues con 2 puntos o 3 puntos de stop no los alcanza a sacar en una pérdida, si no estoy mal. A ver, creo que justo serían 2 puntos aquí, pero dado el aumento de volatilidad, yo pienso que unos 3 puntos a 3 puntos y medio estaría bien en términos de stop porque el target, por supuesto, podría ser hasta aquí o hasta el área, digamos, importante en la estructura macro. Evidentemente el recorrido mínimo potencial lo llena fácilmente. Veamos que hay una buena cantidad de puntos. ¿Qué tantos puntos habría si yo tomo la posición desde aquí hasta acá? Sería más o menos 7.25. Entonces se justifica tener precisamente ese stop de 3 puntos y medio manteniendo esa relación riesgo-beneficio 2 a 1. Lo que no logra el mercado antes del cierre es llegar hasta acá, pero pues por supuesto con la posición abierta, digamos, con más contratos hasta este nivel de precios, pues se cierra el cierre del mercado, nadie va a sostener la posición ya en el cierre, entonces sería una posición muy buena que aunque se ajusta al final termina siendo positiva. Llega el miércoles y el miércoles tenemos esta caída libre, literalmente caída libre del mercado, pierde muchísimos puntos en el premercado. Si no estoy mal, la caída en valorización del SP500 fue del 2%, que para hacer el SP500 es bastante grande, pero en nada se compara con una caída del 12% de Tesla. Digamos que aquí estaría mucho más diversificado. Por supuesto, el índice al tener esas 500 empresas está mucho más diversificado y aunque cae Tesla no se cae en la misma proporción, pero sí en una proporción lo suficientemente grande el índice completo. Entonces tenemos este gap y este recorrido fuertemente bajista. ¿A qué voy con esto? Con esta X que está ahí puesta. Pues que ahí la posición, aunque técnicamente es válida porque va sobreextendido y viene el retroceso profundo, tengo el área, no vale la pena. Ahí me parece que es complejo tomar la posición, aunque funciona muy bien, pero lo que viene después es espectacular. El mercado sobreextiende retroceso profundo y avanza increíble, sobreextiende retroceso profundo regalando puntos, después respeta la banda externa, posiciona aquí en la banda media, después sobreextiende y retroceso profundo, pero aquí le cuesta finalmente ya arrancar. Si no tiene un buen stop, veamos aquí serían 1, 2, 3 puntos o 3 y medio, no lo sacaría en pérdida. Si tiene un stop más pequeño, probablemente sí, aunque tal vez con estos dos intentos algunos hayan ajustado. Yo no recomiendo ajustar el stop antes de 3 intentos, o si están operando con un contrato que al menos haga un recorrido superior al 70% de mi target, pero el mercado mantiene esa secuencia después de esta posición perfecta. También en la banda media llegando al área importante, o sea, esto aquí fue perfecto como contexto de fuerte impulso general. Este es el fuerte impulso general que muchas veces se ha hablado en otros videos. Este es claramente el ejemplo de ello, que es un movimiento muy pronunciado compuesto de dos tipos de secuencias, retrocesos cortos y profundos, que vienen siendo estos tipos de retrocesos cortos, que técnicamente también hay una forma específica de capturarlos, pero una vez el mercado ya va muy sobreextendido, se retiran posiciones, el mercado compensa con el retroceso profundo y sigue. Tomar esta posición aquí me parece complicado, al igual que esta exactamente, porque aquí hay una noticia.
pero esa noticia no termina afectando la volatilidad del mercado y aquí se desacelera mucho el precio, que justifica más la entrada. ¿Cuándo llega hasta este punto? Que si no sé, aquí eran los pending home sales, las ventas pendientes de los hogares en Estados Unidos. El mercado sí respondió mucho más volátil que a la noticia previa. Entonces tomar esta posición es un poco complicado, pero después del desgaste acá, que sin el ruido de la noticia ya se puede tomar perfectamente. Y aquí muy buenas posiciones en corto, puede ser esta o esta de acá. Esta también es una muy buena entrada. Entonces ahí hubo mucho dinero que recoger, un movimiento bajista que después se mantiene en el recorrido. Esta posición aquí en la banda media no la recomiendo, pero aquí ante el desgaste y la desaceleración podría estar mucho mejor. Y aquí sobreextiende y en el retroceso profundo aquí hay una posición técnicamente válida que falla. Este es un buen trade que falla. Claro, ya después de haber recogido esos retrocesos profundos aquí positivos, eventualmente la estructura lógica del precio, la manera en la que está bajando, la manera en la que se está vendiendo el mercado cambia. ¿Y aquí cambia? A unas ondas mucho más amplias. Las ondas semicirculares amplias, el mercado llega al área, forma el desgaste y después la posición de la banda media. Y el mercado aquí vuelve y repite el comportamiento. Vean que aquí lo tengo marcado. El mercado entonces pasa de venir en un fuerte impulso general, aquí más o menos, puedo poner el cambio de lógica. Esos cambios de lógica también es muy importante detectarlos. Obviamente uno se da cuenta ya cuando aquí falla la posición, pero si uno se adapta rápidamente, aquí puede tomar otra, precisamente hasta el pivote previo, por eso tengo marcada esa línea. Y al siguiente movimiento, pues uno ya no opera desde el retroceso profundo, sino desde donde entiende que está funcionando la posición, entendiendo la secuencia del precio. Entonces viene acá de nuevo banda externa, desgaste y posiciona la banda media. Y funciona también perfecto hasta el pivote anterior, hasta que eventualmente esa secuencia cambia. Aquí llega de nuevo la banda externa, pero no forma un desgaste y desde la banda media no logra arrancar. Pero si yo estuve en el anterior, pues perfectamente me puedo dar el lujo de tomar esta entrada y que esta salga en stop porque he recogido aquí mis targets. Pero si ven ese cambio de lógica y cambio de estructura, eso es muy importante porque si no empiezo a tomar posiciones, no me he dado cuenta que el contexto ya cambió y me empiezo a llevar muchas pérdidas. Hay que aprender a interpretar esos cambios de secuencia del precio. Aquí, por supuesto, ya cambia el recorrido, se vuelve más lateral, pero mantiene el comportamiento bajista del mercado eventualmente. Aquí están obviamente los niveles de soporte, aquí se forma el área con este pivote, con lo que esté largo, con lo cual este largo vale la pena. Incluso este corto, no este largo, este corto vale la pena hasta este nivel de precios, con una salida, recorrido mínimo potencial, el punto medio, recorrido máximo, el otro extremo, y aquí también puede haber un muy buen largo, pero fallaría pues porque el impulso general es bajista. Es muy importante también entender desde lo fundamental y desde lo técnico qué es más probable. Si el mercado va bajista y lo acompaña un comportamiento fundamental, que es unos resultados de ingresos de las empresas que no fueron favorables o por lo menos no los esperados, pues la probabilidad de que siga escalando para abajo es mayor a un cambio de dirección, a menos que técnicamente el mercado muestre que tiene la capacidad de hacer un nuevo alto contundente a la estructura, que evidentemente aquí no lo ha hecho. Por eso no debería tomar este largo acá. No, no necesariamente. Desde aquí también, por ejemplo, se podría tomar un largo, pero dado que la secuencia aquí es bajista, anticiparlo me parece complicado. Pero por supuesto no dejar el corto, que el corto tiene mayor probabilidad porque acompaña lo fundamental y acompaña la estructura. Finalmente el mercado rompe, esta me parece una muy buena entrada. Y aquí sobreextiende, retroceso profundo, funciona muy bien al pivote anterior, pero lateraliza también un poco como lo venía haciendo. Entonces aquí también hay un cambio de lógica. Cuando aquí ya no logra, aquí sí hay una onda semicircular, pero cuando aquí está onda semicircular no logra mantener el recorrido, pues tenemos aquí un fuerte impulso general, ondas semicirculares amplias y aquí un comportamiento ya más lateral que se viene mostrando acá. De nuevo, entonces tengo estos comportamientos laterales en medio de estas extensiones fuertes. Entonces hay que aprender a interpretar esos movimientos y aquí, por supuesto, cambia de nuevo eso cuando el mercado finalmente logra hacer nuevos saltos, pongo acá. Entonces vean esos tres tipos de contexto que se pueden dar perfectamente en un día. Yo tengo que aprender a identificar eso cuando quiero ser, digamos, un trader retail más eficiente. Puede que no quiera yo operar todos los contextos ni operar de esta forma más intuitiva, entre comillas, porque en realidad es por la misma experiencia que uno tiene que aprender a detectar esos movimientos, pero no significa que todos haya que operarlos, pero al detectar esos cambios de lógica, pues si yo venía operando de una forma que cumple con mis reglas y el mercado cambia esa forma en la que se está moviendo, pues yo simplemente dejo de operar, no tengo que llegar a operar lo nuevo y identificar inmediatamente qué está haciendo y tomar otras posiciones, no, simplemente como la secuencia que yo tengo establecida en mi estrategia es la anterior y ya cambió, pues no opero y me quedo con lo que funcionó, y si se retoma esa secuencia, pues vuelvo y tomo posiciones, pero si no, no me pongo a improvisar, porque es muy común que en estos cambios de lógica la gente se ponga a improvisar y pierda todo su dinero.
Entonces, pues no pienso que valga la pena, o para hacerlo se requiere mucha experiencia. Después aquí funciona, como les digo, el retroceso profundo, pero ya ha llegado a ese punto mínimo macro, con lo cual no hay posición y el mercado cambia su dirección. Aquí hace 3 intentos finalmente, pero no valdría la pena. Y empieza a hacer estos nuevos saltos, pero tomar estas posiciones ya tan cerca del cierre, creo que nadie o casi nadie esté en ellas. Finalmente llega el jueves y sigue el comportamiento bajista. Al inicio complicado, la verdad, aquí una lateralización muy, bueno, no tan clara, pero una lateralización que se estaba dando, o sea, el mercado realmente no estaba logrando nuevos saltos a la estructura, no mantenía el recorrido alcista, pero tampoco rompía esta área en la sesión, entonces me parece complicado. Finalmente, si la rompe y que llega, este espectacular trade, se mantiene la secuencia de fuerte impulso general. Retroceso profundo, mantiene el recorrido. Aquí lastimosamente ya no llega y empieza a perder fuerza, ya llega al área y falla. Pero entonces esta posición es excelente, con un recorrido mínimo potencial hasta acá, recorrido máximo hasta el área importante macro. O no recuerdo si esta área la marqué después, probable, puede ser. A ver, contrasta a ver si no hay pivotes previos, creo que no. Creo que no tengo muchos pivotes, no. No tengo muchos pivotes, no sé si probablemente lo haya, creo que lo marqué después porque es donde se forma este cambio de dirección. Pero aquí no llega el retroceso profundo. Y aquí, por supuesto, hay un desgaste y no desacelera el mercado, por lo tanto no habría posición. Y con este cambio de dirección que se forma luego, ahí sí pongo un punto de referencia porque no se ha formado el área hasta que no tenga dos pivotes. Pero ya este es un punto de referencia porque es un área donde probablemente si llega de nuevo cambie fuertemente la dirección del precio. Pero de nuevo, este trade excelente, con paciencia, como les digo, terminan llegando esas oportunidades. El mercado aquí indeciso, no mostraba mucho, hay que tener calma e inmediatamente lo muestre que estar aquí adentro para llevarse ese target amplio. Ahí hay una muy buena posición. Y después muestra este comportamiento aquí, sobreextiende, respeta la banda media, sobreextiende, retroceso profundo. Vuelve y sobreextiende, respeta la banda media y eventualmente llega el retroceso profundo, pero por supuesto esta posición al estar encima de esta área, pues no me parece que valga la pena. Ya después acá, este podría ser muchísimo mejor, porque aquí no va sobreextendido, entonces tomar la posición en retroceso profundo no vale la pena. Pero como tengo este movimiento en B, aquí puede haber una muy buena posición en largo y el mercado mantiene su recorrido. Después avanza, no alcanza a llegar al retroceso profundo, una lástima, pero después sobreextiende de nuevo y sí nos entrega la posición, ya sea que le esté operando desde este desgaste, desde la banda media, si ya quiero mucha más confirmación, porque por supuesto voy más tarde en esa tendencia, pero no me quedo sin oportunidades con un target, por supuesto, hasta acá. Esta es una muy buena entrada que cumple todo el criterio técnico de ese fuerte impulso general que les he mostrado muchas veces. Se mantiene la sobreextensión, pero noten aquí la diferencia, aquí es donde se ve la diferencia de lo que es un comportamiento de desaceleración y cuándo vale la pena tomar la entrada y cuándo no. Contrasten estos dos movimientos. Vean este comportamiento de desaceleración en donde el mercado muestra barras que sí están respondiendo frente a este en donde el mercado simplemente atraviesa el indicador. No se acostumbren a tomar ciegamente posiciones en un indicador. Observen que el mercado responda al punto óptimo en el que piensan ustedes tomar la entrada. Si el mercado no responde con una barra que al menos va a favor de la dirección que yo anticipo el mercado se pueda mover, o si no me muestra una desaceleración en la misma, pues eviten poner la orden ahí ciegamente. Aprendan a usar esas herramientas. Cuando vean esa desaceleración o un comportamiento de desgaste, tomen la entrada anticipando que el mercado, por ejemplo, para hablar aquí, no es capaz de bajar y va a mantener con mayor probabilidad esa secuencia alcista que ya trae. Y si no desacelera, pues no hay entrada y se evitan esa pérdida. Eso yo pienso es lo más complicado de aprender a ajustar a medida que uno va avanzando como trader. Aprender a tomar de forma óptima las posiciones. Es complejo, escogerle, como lo llamamos muchas veces, el timing a la entrada. Y eso pienso es la habilidad más compleja a la hora de operar, pero es lo que más hay que practicar porque me minimiza mucho el riesgo al identificar técnicamente, al tomar técnicamente en el punto óptimo las posiciones. Después el mercado, pues por supuesto aquí baja muy fuertemente, pero cuando hace este movimiento aquí en B y con esta área en medio no me llama mucho la atención operar aquí, honestamente. Aquí de nuevo no hay freno, no hay entrada, por más que haya sobreextensión en un recorrido. No sé más el mercado justo llegó aquí, o bueno, no había llegado justo ahí, podría uno anticipar que se mantenga, no frena, entonces es difícil tomar esta entrada. Y esta aquí la señalo un poco, pero pues no alcanzaría a llegar a la banda media lastimosamente. Me parece complicado haber tomado una entrada aquí, me parece difícil de proyectar porque no responde muy bien. Después sobreextiende y vean aquí la desaceleración y las barras a mi favor. Ahí es donde deben tomar la posición, más o menos por acá. Y pues funciona perfecto, llega el pivote anterior, pero ahí ya estaría
si no estoy mal, próximo a cerrar el mercado. Todavía, no, pero estamos al mediodía. Es que la volatilidad de esta semana fue impresionante. Hay muchas oportunidades esta semana. Entonces aquí el mercado funciona perfectamente al pivote anterior, después a la banda media dos intentos, probablemente se lleven un stop cuando el mercado supere esta zona de retroceso profundo. Obviamente aquí no hay cortos porque no tengo nuevo mínimo y aquí sobreextiende, pero sigo sin desaceleración en el retroceso profundo. De nuevo, noten la diferencia entre cómo responde el mercado aquí frente, y voy a quitar esta X para que lo vean muy claro, frente a cómo responde el mercado acá. No se le atraviesen aquí al mercado. Eso es como abrirle las manos a un tren de alta velocidad que viene por uno. No, uno espera que el tren se detenga, se monte en él y sigue. Es decir, que desacelere y me monto con el mercado en lugar de atravesármele cuando viene fuertemente en contra. Tienen que aprender a ser más eficientes con el punto de entrada porque es clave. Después el mercado sobreextiende, espectacular posición en retroceso profundo porque esta semana seguía y seguía dando oportunidades, excelente entrada. Por supuesto llega al área, llega al recorrido mínimo potencial. Aquí tomar esta entrada es más compleja, de nuevo es en un área provisional. Podrían justificar esa posición un poco allí porque no es un área fuerte y viendo que el mercado va tan evidentemente bajista y se han recogido targets de los movimientos anteriores, pues uno podría arriesgarse entendiendo que es una posición arriesgada a tomar esa posición en corto que funcionaría excelente, pero claro, por encima del área. Y aquí ya estamos muy cerca del área macro. Esta al ser un área macro pesa más, recuerden que el área no es un punto exacto, la línea, perdón, no es un punto exacto, sino que es un área y como es un área macro es más grande. Con lo cual esta posición me parece arriesgada. Igual si la toman anticipando que justo tenga que llegar allí, pues puede ser, pero es un poco más agresiva y más tarde en la tendencia. A medida que la tendencia avanza, la probabilidad que esta cambie a la dirección opuesta o genere un periodo de transición es mayor. Y aquí está el periodo de transición y aquí el cambio de dirección del precio. No desacelera aquí, con lo cual no hay posición y además estoy debajo del área. El mercado justo está rebotando en ella. Y aquí rompe fuerte, pero tampoco va porque ya llegó al área. O sea, la verdad me parece que no vale la pena. Pero después, ¿qué hace? Pues mantiene su recorrido fuerte y al final, justo al final, da esta posición en retroceso profundo, técnicamente válida también, pero por supuesto ya tan cerca del cierre. No sé qué tanto desde ustedes estén operando realmente el mercado. Finalmente llega el viernes. El viernes con un mercado que se mostraba como un comportamiento claramente alcista, pero que llegaba de nuevo hasta acá. Y en la apertura aquí sobreextiende, posición en retroceso profundo que falla para continuar. Esta creo que era una muy buena entrada que simplemente no funciona. Y ya con esta que no funciona, el mercado para mí es muy complicado de definir. Entonces hay que evitar meterse en problemas cuando el mercado no es claro. ¿En qué sentido estoy diciendo que no es claro? Está muy volátil, está lateral y las áreas no están tan bien definidas. Eso para mí es un mercado errático. Aunque se podrían definir de alguna u otra forma las áreas, para mí no es tan claro y por eso tengo aquí tantas líneas, porque ¿cuál es el área? ¿Es esta de acá? ¿O es esta? ¿O es esta de aquí, que responde a este nivel de precios? ¿La resistencia es esta o realmente es este nivel desde el cual el mercado responde en el punto máximo del premercado? Es muy difícil de definir desde mi perspectiva, entonces cuando el comportamiento no es evidente, yo evito operar, porque a mí no me gusta improvisar, o el comportamiento es claro y lo opero, o no y yo me aparto, porque no me voy a poner a improvisar y a lanzar monedas al aire para perder el capital, porque es mi capital el que está en riesgo. Si están con una prueba de fondeo o han pasado una prueba, igual es el capital o el drawdown el que está en riesgo, sobre todo en un mercado tan volátil. Entonces me parece complejo de definir, las áreas no me parece que estén tan claras, uno no sabe realmente desde dónde podría tomar la posición en esta lateralización y podría ser desde acá, pero también está este nivel, entonces es complicado porque aquí a nivel micro o inmediato uno podría decir, listo, aquí está el FOBO, entonces puedo tomar este corto, pero ¿es esto realmente un FOBO cuando el mercado ya esté acá? No existe nada como un doble FOBO, o sea, cuando el mercado hace entre comillas dos FOBOs, es decir, llega una vez aquí, después llega otra vez acá, pues lo que forma realmente es un área en este punto, no está formando un doble FOBO, pues ya el área simplemente se vuelve esta. Entonces, al ser tan complejo de definir, no me llama la atención. Y este sí entonces va a aparecer finalmente el falso rompimiento, siendo entonces aparentemente el área importante. Aquí podría haber un corto, pero vean que el mercado no se mantiene en la secuencia. Y evidentemente aquí podría haber como un punto provisional de esta estructura, pero no me parece el mercado más claro hasta que finalmente avanza, pero estas posiciones no las tomaría yo enfrente de esta área y esta sí se podría justificar un poco más en donde convergen un poco el área con la zona de retroceso profundo. ¿Cuál es el inconveniente? Que el mercado aquí no viene sobreextendido.
Entonces aquí es cuando les digo que es muy importante saber cuándo operar y cuándo no. Cuando la lógica es evidente, tomo mis posiciones y sé hasta dónde puedo extender los targets y entiendo la lógica y voy recogiendo targets. Por supuesto, también hay posiciones técnicamente válidas que dan stop, como les he mostrado en este repaso. Pero cuando el comportamiento no es evidente, háganse a un lado y que no les moleste hacerse a un lado y que tengan la suficiente humildad, como la puede tener cualquiera, de decir, no entiendo lo que está haciendo el mercado y como no entiendo, no puedo operar. Y puede que a otra persona le haga sentido, pero a mí no. Y no puedo poner mi capital en riesgo improvisando. Entonces, tomar y operar aquí posiciones me parece complicado. Está muchísimo mejor porque ya hay un respeto por la banda externa, uno puede optar por la banda media y una posición en la banda media debería tener su stop detrás de la zona de retroceso profundo y da un excelente target a la banda externa, entendiendo que en una secuencia de tendencia tranquila el mercado va de banda media a banda externa y así secuencialmente dentro del canal. Aquí eventualmente falla, no hay desaceleración, noten la diferencia entre una desaceleración y cuando no la hay. Y pues aquí ya simplemente se sobreextiende, no me frena en retroceso profundo, viene muchísimo más atrás, aquí podría haber una entrada hasta el pivote mínimo, podría haber lo que se llama un test aquí bajista, y esta posición pues eventualmente falla, o sea, falla en el sentido de que no se mantiene el recorrido bajista, se mantiene aquí un poco lateral, y la secuencia no es tan evidente, ¿no? Aquí sobreextiende, pero no llega al retroceso profundo y ya ha llegado al área. Finalmente aquí avanza, aquí podría sí haber un buen trade anticipando que llegue hasta acá, pero después falla de nuevo y aquí viene y desacelera en retroceso profundo, pero estoy enfrente del área, para mí no hay esa posición y aquí aparentemente hay un movimiento bajista porque se muestra como una onda muy amplia, pero después acá no logra mantener esa secuencia y cierra evidentemente el mercado, no logra desde aquí mantener su recorrido. Se mostraba esto, como les digo, como ondas tal vez un poco más amplias y las únicas posiciones que veo que medio funcionan son estas a la banda media después de llegar a la banda externa, pero vean que aquí no está presente. Entonces pienso que el viernes fue el día más complicado y es en el que hay que tener más cuidado. Si operé y no me terminó yendo bien, pues que no me cueste mucho el error, porque si no entiendo el mercado y lastimosamente, como todos tenemos un margen de error humano y decido operar, pues que si me llevo ese stop, reconozco que me equivoqué o tal vez tomé una posición que cumplía todos los criterios técnicos, pero el mercado no fue capaz de mantener el comportamiento que uno anticipa dentro de esa estructura, entonces que me cueste poco, simplemente me retiro porque no entiendo el mercado, ya me llevé un stop y con eso tengo suficiente, o un par de stops y ya está. Ese sería el repaso, pienso una semana muy interesante. De nuevo, denle like, suscríbanse, activen las notificaciones. Nos vemos el próximo sábado en otro repaso de estas semanas que están muy interesantes. Espero les esté yendo muy bien y nos vemos. Hasta luego.